Bueno, mucho gusto. Yo soy Antonio Cuellar Ortiz, el que hizo el primer trapiche elaborado en madera en Colombia, porque eso lo dijo el doctor López. El primer trapiche moderno, movido a motor, en un tamaño muy pequeño. Acá, Vivo en Timanahuila. vivo en Timanahuila, aquí en la casa. Este es un trapiche de pared, estas son material que tengo que... Me gusta tener así material que represente algo. Y este es el taller donde trabajo. ¿No? ¿Desde qué año, hace cuánto está más ¿Desde o qué menos año, fabricando hace los cuánto trapiches? ¿Desde está qué más edad? o menos fabricando los tapiches? ¿Desde ¿Hace qué edad? cuántos años? Pero ¿Hace cuánto año? ¿qué le digo yo? Pues es que yo desde pequeño, pero que ya seguí más en serio a los 17 años, 18 años, 17 años. Ya comencé más en serio a hacer. Ya comencé más en serio a hacer, pero duré muchos años. Ya el primer trapiche lo saqué que cuando yo tenía como 40 y pico. Ya que salía al mercado, pero yo Ya todo que el salía al tiempo mercado, era pero yo haciendo todo el tiempo figuritas y era cosas así. haciendo figuritas y No los cosas terminaba, así. pero no dejaba de No los hacer. terminaba, pero no Duró dejaba de fabricándolos hacer. toda la vida desde Duró entonces. fabricándolos hasta toda la vida actualidad, desde ¿cierto? entonces. Entonces, dígalo así. Hasta la actualidad. Fabricado toda Ya la vida. estoy próximo a cumplir los Ya estoy 75 próximo a años y cumplir los gracias a Dios, 75 años y gracias a Dios con muchos deseos. Y ahora con esa convocatoria más ganas me dan de seguir haciendo. Bueno, listo, papi. Bueno, listo, Pendy. Disciplina o campo en el que se postula. ¿Cómo descubre? En primer lugar, yo diría, ¿cuándo fue la primera vez? Pues eso ya está. ¿Cuándo fue la primera? Pero sería bueno que lo repita. ¿Cómo empezó el gusto, la inquietud, ¿no? Sí. Por ese proceso del trapiche. Pero también cuando empezó a trabajar la madera. Porque usted menciona que usted creció como campesino, Campesino trabajando, sí. como jornaleando, cargando y sembrando, cultivando. pero trabajar en la casa, sí, pero Entonces, y eso es muy especial ver cómo ese cambio, ¿no? Pasar de ser agro, de trabajar en el agro a trabajar en la madera como tal. Entonces, pero primero, ¿cómo fue la inquietud? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó, Gordy? bueno, pues yo empecé, pues yo pienso, yo veo que yo empecé, me empezó la inquietud desde que yo cuando el doctor Patiño fue con el amigo a la finca y ese señor dijo que viendo el trapiche todo lo que ocupaba, el caballo y el espacio que se ocupaba, él dijo, ¿qué tal este aparato que con el tiempo la ciencia lo reduzca para que entre en la ciudad y esto dentro de la ciudad sería un éxito total? En ese momento, pues hasta risa me dio porque yo dije, ¿qué tal que yo lo hiciera? Pero yo no tenía y no 6 años. ¿Por qué digo 6 años? Porque yo hice la primera comunión de 7 años, hice la primera comunión y no había hecho yo al año siguiente fue que hice la primera comunión. Ahí me entró esa vaina. Por un tiempo como que se iba dejando, pero yo veía un trapiche, veía las cañaduzales y todo y comenzaba, me acordaba de que eso era un éxito total. Entonces eso me siguió elaborando la cabeza. Pasaba el tiempo, cuando ya comencé a trabajar palos con una navaja, yo los raspaba y todo. Y decía, me decían, ¿qué está haciendo, Toño? No, estoy haciendo una masa para un trapiche. Entonces ya comenzaban a decirme que estaba loco. Y comenzaron a burlarse de mí, entonces eso me frenó un tiempo. Pero después ya comencé como a hacer, yo insistía. Se me venían a veces ideas, yo veía un trapiche o veía caña y se me acordaba de eso y no, yo puedo hacerlo. Pero me da risa porque yo no sé por qué decía que yo podía hacerlo. Lo cierto es que siguió la inquietud y ya cuando, pues ya tenía yo 20 años, cuando ya había hecho cosas así en la escuela, todo de madera, pero yo siempre intentaba hacer masas. Luego ya cuando ya me independicé prácticamente, que me casé y todo, me fui para el Caquetá en una finca y allá en la finca seguía haciendo yo las masas, pues ya las dejé en una montaña, las masas principiadas, pero yo no decía nada, era porque se burlaban de mí y me decían que estaba loco. Entonces eso me mantuvo un poco de tiempo quieto, pero yo había hecho varias cosas así, obras manuales,
Ya aquí cuando ya me vine para Timaná otra vez puse el taller y comencé a hacer cosas, obras manuales y todo, pues, inclusive para los hijos. Eso ya aquí se me venían todos los del Colegio La Gaitana. Aquí en Timaná hay esta gente que puede dar el testimonio de que yo les hacía casi todos los trabajos manuales. Aquí venían todos, hasta profesores para la Semana Cultural, a hacer algún marco, así fuera un marco, porque yo marcaba cuadros en palos de café. Claro. Y yo, la idea mía siempre era hacer algo diferente de lo que era. Y la otra inquietud que sí la tuve desde joven era como ese amor a las cosas pasadas, como yo les ponía mucho cuidado a las personas adultas. Les preguntaba, entonces yo siempre el pasado yo lo veía como más bonito, más clarito y mejor. Y me pegué de eso, que yo me gustaba, inclusive yo cosas viejas las compraba. Y no tengo nada porque todo eso lo botaban, pero de todas maneras yo era muy... apetecía mucho las cosas antiguas. Entre eso con lo de los trapiches. Yo los trapiches fue una idea y ya cuando comencé a hacer los trapiches, que comencé a ver la acogida de la gente, porque yo no creí que eso cogiera tanto la gente, y ya comencé a hacer. Entonces, y ver las felicitaciones, creo que lo feliciten a uno, eso es muy agradable. Que algunos niños decían, ¿y a dónde le hicieron eso? Pues que me lo hizo don Antonio. Ay, claro. Otros que no les aceptaban casi las cosas. No, es que a mí me enseñó don Antonio. O don Antonio me dijo. Ya para ellos les cambiaba la calificación de los amigos porque del trabajo que eran que yo lo había hecho y ya había como un cambio siempre a favor, ¿no? Entonces, todo eso es muy agradable, lo alimenta a uno. Que entonces viene siendo como lo más interesante de su trabajo de los trapiches y todo lo que se genera alrededor del trabajo en la madera y los trapiches. ¿Qué es lo más interesante? ¿Cuáles son las cosas que hacen interesante su trabajo? Pues el asunto, como le repito, la acogida de la gente, la admiración de la gente, de lo que hacía. Y otra cosa que yo observé ya, eso ya fue en feria, y la gente que venía aquí era que los que más cuidado, los que más les gustaba y le ponían cuidado eran ingenieros. Yo les preguntaba y eran ingenieros profesionales, otros estudiantes universitarios. Entonces, gente que no, como algunos creen que porque no tiene estudio, que no, eso no, pero sí son personas ya muy profesionales y son los que más cuidado le han puesto y los que más me felicitan. O sea, Bobby, que no solamente el interés es de la gente que necesitaba unos recursos porque vendiendo el jugo de caña ya se sabía que era rentable, un buen negocio. De hecho, yo me acuerdo un corte del periódico que decía negocio redondo. Sí. Y ponían la foto de la rueda del trapiche, negocio redondo, porque la gente vendía y se asombraba de cómo se vendía. Entonces, fue una solución de emprendimiento para mucha gente el trapiche. Entonces, en ese sentido, en ese sentido es una cosa como decía Pedro el Escamoso, lo máximo. Sí. Porque la gente, por ejemplo, familias completas. Toda una familia, una señora que tenía un toldito todo desbaratadito en una feria, ella me fiaba la comidita mientras yo vendía. Yo le dejé un trapiche a ella para que lo ensayara y que trabajara y lo dejó. Y al cabo de 3 años, ya tenían en esa familia, habían 8 trapiches. Una hija que se casó, que el yerno compró uno, que el otro compró otro, y en esa sola familia habían 8 trapiches. Ah, pero entonces lo lindo de esto es que no solo ha generado interés para ganar plata, sino también para el desarrollo del conocimiento, ¿no? Claro. Académicamente, en el museo, históricamente, es todo ese impacto no solamente en la economía, sino en la cultura, en el conocimiento, en el estudio. Bueno, esa es la otra parte buena porque, por ejemplo, en el colegio venían a preguntarme, a veces les hacía yo un trapichito, o no un trapiche propiamente, algo otra obra, pero siempre era para presentar allá. Y la de los trapiches, el trapiche, por ejemplo, de Medellín, de Antioquia, es donde más personas le han prestado atención, más curiosidad han tenido.
y personas que para presentar un trabajo, ¿cómo se llama esto? Una tesis. Una tesis, siempre han acudido a esto y hay cosas que sí son así porque inclusive de esto en la Universidad de Antioquia, Sí, AFIT en Medellín. una señora o una señorita, no sé, consultó ahí sobre los auras y le agradezco mucho que me nombró a mí y muestran el trapiche. Entonces, eso son personas ya prácticamente profesionales, estudiadas de universidad. Entonces, ven en eso. Entonces eso por lo menos hoy día, hasta el dolor de la cadera se me quita cuando me pongo a repasar eso, porque a uno le da mucha alegría, siente mucha satisfacción. Y tanta gente como en una feria que una señora decía, Señor, que Dios le bendiga esas manos por lo que hizo, porque mire que nosotros aguantamos hambre hasta que usted nos dejó el trapiche. Y eso es lo que yo pienso también porque me salvó de mis manos, porque tuve accidentes bastante fuertes cuando ya compré máquinas. Y a pesar de eso, no me falta sino una uña del dedo pequeñito. Y he tenido accidentes graves. Pero gracias a Dios, como decía mucha gente, Dios bendiga esas manos. Entonces eso es lo que me tiene a mí con vida. Y cuando estoy así cansado o enfermo o triste, me acuerdo de todo eso y yo termino riéndome contento. Es muy satisfactorio, claro, porque hay muchas familias que salieron adelante gracias a los trapiches, ¿no? Y una de las cosas, lo único que me salió, que fallé, que no me salió, fue lo que yo le dije a mis hijos al principio, que trabajaron conjuntamente unos 5 o 10 años, que porque eso pasaba de moda, y que ya hay para hacer, y voy a completar los 50 años Trabajando. en esto, y no deja de ser una novedad, siempre son felicitaciones nuevas. 50 años personas- trabajando en los trapiches. y sigue el asunto que hay personas que van caminando sobre eso. Entonces, pues sí, gracias a Dios que en ese sentido yo me siento muy satisfecho. Ya, yo creo que hasta cuando esté en el ataúd yo voy a brincar de contento. Sí, señor. Y, papi, ¿y cómo ha percibido usted le ha llegado a usted la noticia cuando se le han copiado? Por ejemplo, hay una anécdota en el 82 fue cuando un señor dijo que había inventado el primer trapiche y usted ya llevaba casi 20 años trabajándolos. Y alguien Bueno. dijo que era el primero, pero han salido otros fabricantes también de pitallín y Sí. todo diciendo que son los primeros. Pero básicamente cuando vamos a ver el mecanismo que usan y todo, se han logrado hacer una ingeniería inversa de su propio trabajo y lo han logrado replicar. Bueno, No pues solo ahí, ellos, sino también a veces sus empleados. ¿Cómo lo ven? de empezar, cuando empecé, por ejemplo, un señor hizo un trapichito también manual, pequeñito que era manual, y la engranaje era de hierro. Pero yo ya estaba terminando el mío. Yo ese no lo había visto. Y el señor me dijo una ocasión que era él el que había, inclusive un hijo también dijo que no, que era el papá el que lo había sacado. Pues no señor, porque él el primero que sacó fue el trapichito que le digo manual, no era motor, y el engranaje era de hierro. Entonces yo el primer trapiche lo hice completamente de madera, todo. Entonces eso fue lo que yo le expliqué. Y de ahí para acá, pues qué le digo, me sentí incómodo con el señor de Garzón que dijo que había luchado durante, bueno, no recuerdo cuántos meses, porque dijo y que hasta que le había dado al huila el trapiche automático movido a motor. Una cosa que no es así porque él salió en el 85 con ese cuento y yo en el 82 cuando vendí un trapiche que lo pusieron al pie de la palma esa que había al frente de las empresas de transporte. Yo le dije al señor, yo lo vi a ellos moliendo con un trapichito modelo como los antiguos de madera de moler con bestia. Y yo le dije, mire señor, usted puede hacer un trapiche así como el que hay en la palmita, ahí en la palma, que se lo hice yo, mírelo bien y verá que usted puede hacer un trapiche de esos. Pues sí señor, a mí me dio alegría cuando vi que el señor había hecho el trapiche, que yo fui el que le dije, sino que me dio en el momento me incomodé, luego me dio tristeza y pesar del señor, porque decir una cosa de esas era como muy absurdo porque ya él era un mayor. Que lo diga un niño, un muchacho, pero un caballero,
como él, y dijo que había luchado. Después ya me dijo que no, que era el periodista el que había puesto eso. De todas maneras, yo siento alegría como otro punto. Yo veo puntos y digo, tan bueno aquí, y de pronto al tiempo veo un trapiche. Un amigo de Florencia me llevó a Florencia, me dijo que fuera para mostrarme en un sitio que había una invasión, y yo miré un puente ahí y le dije, mira, tan bueno para poner un trapiche ahí, que eso se pone unos palos de tal y tal manera ahí en ese hueco y se tapa y se hace la caseta en lo alto y queda bonito porque queda alto. Como a los 2 años, esa persona me llamó y me dijo que cuando iba, y me llevó y de una vez me mostró, habían puesto un trapiche, claro que era de hierro el trapiche, pero yo al ver que era un trapiche y todo, yo la alegría, yo sentí una emoción, una alegría muy grande de ver que eso lo había pensado yo. Claro. O sea que lo que yo pensaba, pues se realizaba y lo realizaba otro, pero yo no me sentía incómodo. A mí me daba alegría de ver que lo que yo pensaba estaba bien. Sí. Entonces eso es lo que me ha alimentado a mí. Y yo no he sentido, sí me he sentido incómodo con algunas personas que han intentado y han querido, y sin poder realizar el trapiche ya dicen le vamos a ganar y que yo lo voy a hacer mejor y que piensan en sacarme. Pero no, eso lo han habido varios y... Pero y ahora usted también ha tenido entonces empleados que han desarrollado y a los que les ha enseñado y han logrado desarrollar también con éxito Exactamente. la venta, la fabricación y venta de trapiches. Sí, porque está... Pues sí, varios. No me gusta acá y nombrar personas porque hay gente Sí. que se incomoda. Pero sí, varios. Y entre esos uno que estuvo haciendo trapiches inclusive. Y pues sí, salía con cosas bastante desagradables, pero de todas maneras yo era el que más vendía. Y se llegó el momento que le llevaron trabajos a él y me dejaron trabajos a mí, y yo cobraba más caro que él, sí, el más barato. Pero ¿qué pasó? Me lo siguieron mandando a mí. Ya a él no le mandaron, y así con los trapiches. Inclusive yo a veces me pedían un trapiche, yo me demoraba mucho haciendo un trapiche, entonces yo le decía, mire, fulano de tal en tal parte, le daba la dirección y todo, él se lo hace. Y personas que le hicieron, les hizo él el trapiche. Y después reclamándome a mí que mire que es de trapiche. Entonces yo el trapiche lo cogía, lo desarmaba, lo acariciaba y le arreglaba uno que otro diente por ahí, lo miraba, lo armaba y quedaban contentos con el trapiche. Otra señora en Bogotá que ella tenía un trapichito y que cada 8 días era para el señor el carpintero que se lo arreglaba. Y yo fui y se lo arreglé, y pasaron como 8 meses, cuando volví a entregar uno por ahí, un trapiche cerca, cuando llegó un niño con una arepa grandota y en una copa un tinto, un pintado. Ajá. Y ya pregunté quién era, entonces me comenzaron a hacer recocha los que iban conmigo, que eran hijos que yo tenía. Y cuando el niño me dijo, no, mi mamá, mire que la caseta allá. Cuando salió el señor del trapiche que yo le iba a entregar, entonces me dijo, no, es la señora que usted le arregló el trapiche el año pasado. Entonces ya, claro, me fui. Esa señora era otra que me echaba bendiciones, que porque él no... Pues sí, el trapiche le quedó bueno, lo siguió trabajando como yo le decía, y el trapiche le siguió perfecto mucho tiempo. Entonces son cosas muy agradables. Que hay cosas desagradables, como pasan algunas personas que dicen que no, que a mí se me dañó, pero eso ya es porque no lo trabajan como yo les digo. Comienzan que porque le metieron una caña gruesa y que la pasó le siguen metiendo, no señor, cuando menos piensan lo parten. Eso ya yo le llamo que chambonada, como llamamos en el campo la otra vez al que hacía algo malo. Sí. Entonces, pero el que trabaja el trapiche en la forma como yo le digo, bien técnicamente, goza y solamente cuenta billeticos, billeticos, billeticos. Hay otros que no les alcanza lo que venden para pagar los arreglos. Así es, tal cual. Por mal manejo, eso es mal manejo, eso no es que el palo es malo, porque los palos no los hago yo. Pero también rescatando el tema hablando de cómo ha sido también de gran ayuda aquí en el pueblo para los trabajos escolares, en mi desarrollo escolar también fue muy importante, porque uno aprendía esas prácticas de la madera y todo para experimentos del colegio. De hecho siento que no lo exploté al máximo como hubiera podido, pero
a la final, el aporte en la academia ha sido tan importante que, bueno, lo referencian a mi papi en trabajos de tesis de ingeniería, cuando se refiere a procesos industriales para industrialización de estos mecanismos, pero también hay un gran aporte que ahí va a quedar el certificado, que es el Agroparque Sabiomutis, ¿no? Ah, sí. Que en el año 2011, 12... Le cuento lo de la otra, una muchacha que vino, una señora que vino de Cali, un señor, para una masa que necesitaba. Y vino hasta aquí y la señora ya contándole al hijo que yo era el que les había hecho un trapiche, que cuando ella ella estaba estudiando, que para una obra y que ella había ganado, que yo le había hecho un trapichito pequeñito. Y yo pues sí, yo no me acuerdo, yo no me acordaba y ella sí se acordaba y ella dijo que ese se lo había hecho yo aquí en Timaná. Wow. Y en varias partes, otra obra que le hice a un hijo de un gerente de la Caja Agraria que para Neiva, que allá estudiaba la novia de él y trajo una vaina que en ninguna parte de la quisieron hacer. Y se vino acá y él venía acá y llevó el trabajo y esa obra ganó y en la semana, al fin de año, la semana cultural, eso fue en la universidad ya, porque no era en una escuela, era ya en una universidad. Y esa obra la pasaron como a 2 o 3 que se la alquilaba a ella a los otros para presentar el trabajo y ganaban. Pero a la final, cuando se terminó en la Semana de la Cultura, iban a competir las obras que habían ganado. Y no apareció sino una sola, los otros no hicieron nada porque pues Obvio. era alquilada la máquina. Entonces son cosas que a mí me llenan. Inclusive a mí se me cayó el pelo, una fiebre que me dio y de la felicidad me salió pelo otra vez. Entonces, papi, ¿y lo del Agroparque Sabiomutis, cómo fue eso? Bueno, el doctor López pasó por aquí y ya me dijo que él estaba haciendo él tenía un proyecto, estaba reuniendo inclusive de aquí de Timaná, llevó como 2 o 3 trapiches de esos de moler con bestia. Y él preguntaba quién lo hizo y todo, y según me dijo, cuando yo le dije, que él me dijo que era para poner que era un proyecto que él tenía. Entonces me dijo que él estaba buscando, era el que había hecho el primer trapiche, lo había innovado, porque es una innovación, ponerlo ya, reducirlo con motor y todo, y en pura madera. Entonces yo le dije, doctor, lo que pasa es que hay muchas personas, muchos que están diciendo que son ellos, y yo no quiero entrar en discusiones. Entonces ya me dijo, mire señor Cuellar, yo estoy haciendo eso y es es un profesional, estoy haciendo esto y ya investigué todo y en mi investigación fue Antonio Cuellar Ortiz de Timaná. ¿O es que usted no es Antonio? Le dije, sí señor. Dijo, bueno, entonces ya eso me dio y ya pude yo con eso que él me dijo. Entonces ya ponía el primer trapiche hecho, porque yo no me atrevía a decir, porque pues yo no sabía si de pronto había habido otro, ¿no? Claro. Aunque no se había visto, pero yo siempre respetando eso. Después de que el doctor López me dijo eso, pues ya yo saco pecho y me le enfrento a que le pregunten pues a él qué fue que hizo la investigación. Y entonces ya fue cuando ya él me dijo que él quería poner eso y que tenía un espacio pequeño. Yo le dije, sí señor, a mí me gustó mucho. Entonces ya vino y bueno, él vino en un carro, llevaron lo que yo para poner allá y yo fui hasta allá también a ayudar a organizar e inclusive amplió el espacio que había dejado para ponerlo, porque pues a mí me llamó mucho la atención, porque más que a mí me agrada mucho ver el poco de trapiches y todo. En Fusagasugá una señora llegué yo con la venta y había otro trapichito y la señora, pues haciéndome competencia, ponía el poconón de trapiches que yo mismo se los había hecho y yo se los arreglaba. Y ya me dio por poner otro que yo tenía porque eso se veía muy bonito. Y yo, pues, vendía más. Sí, donde no diga nombre. En Fusa, sí. En Que Fusa. sacaban ellos 2, 3 trapiches. Bueno, sí. Y eso por poco de trapiche, eso se veía muy bonito. Entonces son cosas que
Pues sí, y eso es como el que se encontró la huaca, que se tropezó y se fue de cabeza y se estrelló con la huaca. La misma cosa, para mí, ¿no? Sí, sí. Pienso. Entonces, casi todos los que han querido hacerme zancadilla, pues hombre, otro señor, otro que fue muy chistoso, que Neiva negoció con el tipo un trapiche y todo, y después ya él se le ocurrió decir que ese señor de Timaná, que esos trapiches, que no sé qué, que fallaban, el señor ya había oído hablar de mí, y se vino para acá a ver cómo era la cosa y terminó comprándome. Yo a ese señor le salí vendiendo en total como unos 8 o 10 trapiches. Y él iba a comprarlo, ya había negociado con el otro, y el otro que le dijo, hablándole mal de mis trapiches, pero ya él sabía que no era así, y me encontró, y me salió comprando muy bien. Entonces son cosas que, pues sí. ¿Y qué anécdotas, papi, recuerda de la época de cuando estuvo yendo año tras año en Exportesanías, allá en Corferias? Que allá, pues, usted recibió como reconocimiento de Exportesanías, de cómo se llama la organización. Sí. Bueno, Artesanías de Colombia. eso es lo que me motivó también muchísimo. Y yo tenía esa idea que solo la gente mayor y que todos eran los que les gustaban esas vainas de madera, pero me llenó demasiado unos niños que les gustó y que cómo se hacía la panela. Entonces, como yo sí también tuve en un establecimiento que molían y yo me levantaba a la 1 de la mañana a moler y a las 4 de la mañana prendía la hornilla, todo eso era artesanal, para sacar 80 taditos de panela a las 8 de la noche del día siguiente. Entonces yo me puse a contarles a ellos, y eran 2, 3 niños, y terminaron como unos 8 alrededor mío. Y luego llegó el señor y ellos todos contentos y escribían, me preguntaban cosas y ellos anotaban. Ya después al otro día fueron como unos 4 niños y fueron como otros 4 o 5 adultos, estudiantes. Y ya me preguntaban y hombre, me llamó yo muy contento, y todavía más contento me puse el primer día cuando el señor se fue ya por la tarde, porque yo siempre estuve algo más de 2 horas seguro conversando con los muchachos. Entonces el señor me dijo cuánto me debía, yo le dije que no, que a mí me gustaba eso. Y el señor me echó unos billeticos en el bolsillo, y en esa época, eso fue en el 2000, en el 99. Sí, en el 99. Y ese señor en esa época me echó 50.000 pesitos en el bolsillo de la camisa, en Corferia. Y claro, y ya los hijos míos pues hacían, pintan, dibujan, y hacía yo las palmas y arreglaba el puesto, bonito. Yo participé varias veces, que es la única ayuda que yo he tenido en lo que llevo como artesano. Porque a mí el Estado, la otra vez había una feria disque internacional que me iban a llevar, pero que tenía que quedar como alumno del SENA. Entonces yo ya dije, no, esto lo inventé yo ya veía que eso era bueno, esto lo inventé yo, no señor, entonces yo no voy. Y no fui. Les dije que no, porque... Papi, hay algo que quiero que mencione bien, y es de cómo fue el proceso cuando usted estaba en la casa, ya estaba casado, o sea, usted empezó a hacer el trapiche ya casado, ¿cierto? Sí. Casado, con hijos, con responsabilidad ya, y cómo hizo para lidiar con eso, porque la gente lo molestaba, vea que están teniendo necesidades y usted haciendo esos experimenticos. No, eso Algo no así. fue muy impactante para mí. ¿Por qué? Porque yo ya había hecho pruebas. Ah, Entonces, poco me interesaba, me causaba risa. Cuando me decían, ay, pero tiene razón que dicen que usted es loco y eso que va a servir, usted un día ha visto eso, que no sé qué. A mí me causaba risa porque yo lo primero que pensaba, ¿cómo irá a quedar de aburrido cuando vea el trapiche muriendo? Porque yo ya había hecho las pruebas. Es que yo duré, y yo casi toda mi niñez, mi juventud fue mentalmente viendo eso allí. Como digo, mi Dios cuando le va a dar las cosas a uno se las da y le quedan. Porque yo sé, eso fue una obsesión que me cogió a mí desde niño. ok. Aunque no fue una cosa exagerada, pero sí era muy constante. Y ya cuando probé que sí podía, fue cuando ya comencé, ya me encerré. A veces me enojaba para que no me interrumpieran porque me arrimaban a la mesa, y por eso hasta mi esposa dijo que yo estaba loco. Porque
Pues sí, yo estaba ahí concentrado mirando y todo, y me hablaban y yo no les contestaba y me repetían, entonces yo les pegaba el grito para poder que me dejaran quieto, que no se me arrimaran. Y sí, así fue porque ya terminé yo muy sentado ahí, ya llegaba gente, o decían que no estaba o algo porque yo me enojaba. Entonces pues sí me dio resultado a la final porque me dejaron quieto, ya yo sentado ahí en la mesa. Pues sí, yo desayunaba y el ese quedaba ahí en la mesa y a veces iba a almorzar y estaba todo intacto puesto en la mesa. Pero yo estaba trabajando mentalmente, juntando piñones y moviendo. No paraba de... No paraba, en ningún momento yo paraba, ni acostado, porque yo acostado cerraba los ojos y me quedaba dormido pensando. A veces soñaba así con cosas. Y lo más chistoso es que yo llegué a soñar cosas y las anoté. Yo tenía un cuaderno y iba anotando. Y las anoté y lo que me produce risa es de ver que así era. Entonces yo ya comencé a ponerle más atención a eso. Vale, papito. A mí me decían que hacer cursos, que no sé qué, que no, yo para qué, eso es como cuando mi hijo, el niño, el menor, iba para hacer un curso a Pitalito, pues yo siempre he estado más o menos limitado con el estado económico, ¿no? Porque pues uno de pobre lo que compra se lo va comiendo. Pero en esa ocasión cuando él me dijo que había un curso de inglés, yo le dije, no, mijo, vaya, y yo conseguí como pude aruñando y le conseguí para que fuera. Y no, se pagó el curso que iba a hacer, pero él no volvió. Y lo que pasó fue que él me dijo, no papi, pues es que yo sé, todo lo que están explicando allá yo ya sé. Sí. Entonces a mí me causó risa y me acordé de lo mío. Yo no le aterqué, no le dije nada por eso, porque, pues sí. Ahora pues, con esta charla como que voy entendiendo también muchas de las formas en las que usted abordó la educación con nosotros, porque sí me acuerdo y doy testimonio de cómo nos concedía ciertas cosas que no tradicionalmente no se conceden. Hay una necesidad donde uno ya es adolescente y uno ya podía hacer ciertas tareas, pero por ejemplo en mi caso yo estaba dibujando, usted me veía dibujando y no, como quien dice, no lo interrumpan, venga, le decía a Juan Camilo o alguien más que hiciera algo que podía haber hecho yo, pero me veía tan entregado en lo que yo estaba haciendo que muy diferente a la madera, pero esa conciencia suya en la que usted requirió el apoyo y lo hizo que también fuera muy flexible con nosotros, ¿no? Sobre todo conmigo. Claro, porque yo cuando muchacho en la misma casa era donde más me decían, me trataban de loco. Pues por hacerme llorar o por molestarme me decían, pero de todas maneras, y mirar hoy día ya, y mirar tantas cosas que yo vi, porque yo desde muy niño era muy curioso para las cosas. Y me gustaba, y me decían, me metían un cuento raro por ahí, y yo comenzaba a buscar cómo era, si era verdad o no. Hacían una pegadura y decían, ve, dígale a Toño que él es tonto. Pero ¿cuál era la tontina? Que yo sabía que ninguno decía, entonces nadie aprendía. Claro. Pero las pegaduras, todas, yo era el cliente para contestar y todo, para que me las hicieran, pero yo era para aprender, ver cómo lo hacían. Las pegadoras son las bromas. Sí, las bromas. Entonces, esas vainas son... No, son... Entonces yo con mis hijos hacía lo mismo. Nunca cogerlos, no, es que usted tiene cuando esté grande hacer tal cosa, jamás lo hice. ¿Cómo le parece, papi, esta oportunidad entonces que es del ministerio actualmente, que llega en este momento de la vida? De la oportunidad de la esta postulación. convocatoria que hay ahora. Pues para mí es excelente, es lo mejor que puede haberme pasado en la vida. ¿Por qué? Porque en todos los años, en todas partes donde estaba, ha llegado plata para artesanos y a mí nunca me han dado un peso. Voy a las reuniones y todo y me convocan y yo todo contento, pero a la hora que repartir o algún puesto, alguna cosa, no, porque porque yo no tengo estudio. Uh-huh. Que porque yo sin estudio, sí, yo no le niego a nadie, yo estudié primero de primaria y 2 meses en segundo y no más. Pero bueno, le he ganado a profesionales. Entonces yo de ahí me prendo que no, esas cosas y la forma como veo, entonces yo a mis hijos siempre les infundí, ellos saben que siempre les dije qué le gusta hacer, qué quiere hacer, así no me guste a mí. Entonces yo analizo cuáles son las cosas buenas o malas y les explico, pero vaya, así sea por un derrumbe, tírese.
para hacer, para alcanzar, porque yo me pongo el ejemplo, la base que yo tengo principal soy yo mismo. Cómo me molestaban y todo, y miren a estas alturas que yo dije, pues en 5 o 10 años ya había pasado de moda, y ya voy a completar los 50 años, que ya me falta poquito, para completar los 50 años haciendo los trapiches, y todavía no dejan de ser como eran al principio. Sí. Pues en la estructura y todo, pues lo he cambiado porque voy reformando el trapiche. El primer trapiche era supremamente grande, a pesar que en esa época se veía pequeño, a comparación de los pequeños. Y es más, el que se sacó mi hijo ahora, Jesús David, es un trapiche ya tecnificado, una maravilla. Y yo me siento muy feliz cuando ven así los que saben ese trapiche y un señor aquí lo dijo, que eso no era un trapiche, eso era una obra de arte. Y saber que el mismo hijo mío la hizo, él mismo hizo los planos, íntegro todo lo hizo él. Sí. Entonces eso es una Muy cosa valor. muy demasiado sabrosa para masticarla. Sí. Lo otro, que yo sacaba mi pechito adelante, a pesar que no tengo mucho pecho, pero salía adelante y cuando venían y me decían, bueno, ¿qué palo es? Que yo tengo un palo así, y yo les podía ir a ver el palo, cortarlo, sacar la madera, y el muchacho que yo crié, ese llama Luis, que fue el que más trabajó aquí, yo le enseñé, él llegó de la edad de 11 años y ya cuando se fue tenía como 30 y tiene su taller propio, hace y también es una persona que hace, ese le hace rosca a un alfiler, pero y yo le enseñé la vaina en la motosierra, él comenzó a trabajar la madera y hay que ver, ese tipo también hace maravillas. ¿Por qué? Y ese tampoco tenía estudio. Aquí mis hijos fueron los que le enseñaron a él así las primeras letras. Y hay que ver quién es hoy día. Tiene su taller, tiene su casa, vive bien. Y es mucho lo que ha hecho. Entonces, no se necesita ser uno como me pasó a mí. La frustración mía, para mí a un principio, me sentía achantado que porque no había estudiado, no señor. Ya después, muy prontico me di cuenta, gracias a Dios, y ya no le paro bolas a eso. Eso no me acompleja. Claro, porque de todas formas el proceso para sacar adelante la maquinaria es un proceso de estudio, ¿no? Un proceso científico. Usted puso en práctica el proceso científico porque había cosas que no le funcionaron. Usted hizo muchas cosas de los trapiches que de pronto mecánicamente había que corregir y tuvo que... No, y que le he corregido. Del primero que hice al último ya es muchas las cosas que se han corregido. Pero las primeras no porque no funcionaron bien o tal, sino porque eran grandes. Entonces uno busca reducir espacio. La otra vez yo iba a una feria y me dejaban un espacio de frente 3 metros por 4 o 5 de fondo. Pero se llegó el momento que ya los espacios era de 1,50 por 2 metros, el más grande. Y todo se va reduciendo. Entonces así mismo hay que ir reduciendo las máquinas. Ver los motores, los carros de anteriormente que eran unas cosas grandísimas y verlos hoy todos reducidos, más fuerza. Entonces todo eso yo lo he ido aplicando en los trapiches. Y sí. Ahora conmigo que sí estudió y todo, pues carajo. Hay muchas cosas que son mías. Sí. Sí, porque son mis hijos. Es mi sangre y ya ellos con estudio y todo van arreglando y hay que ver las cosas que él ha hecho. También él se ganó ahora poco ¿en qué? En Corea del Sur. De pintura, sí. De pintura. Porque yo todo lo que a ellos les guste, no es lo que me guste a mí, sino que me guste a mí en el sentido que sea algo así, que sea como primera medida, que sea rentable. Porque si no es rentable, yo sufrí demasiado cuando no se bregaba tanto para conseguir plática. Ahora sí que es cierto. Ahora sí es peor y sobre todo que en ese tiempo no había tanta gente que... Ahorita es más la gente que roba que los que trabajan. Y cada día es peor. Eso me da tristeza. Llevamos 35 minutos. ¿Cómo? Llevamos 35 minutos. Uy, fue madre. Haga. No, pero usted le recorta ahí. Sí, claro, yo tengo máximo 5 minutos. Entonces, venga, ¿por qué no se acerca, no sé, a uno de los trapiches y dice algún comentario? Muchas gracias por esta oportunidad. Y
lo que ahorita, muchas gracias por esta oportunidad y quisiera ser beneficiado con el Steam, como ya para ponerlo al final del video. Bueno, les digo que, Ya estoy grabando. Sí, gracias por esta oportunidad. bueno, de todas maneras yo les doy gracias por esta oportunidad tan grande que veo, que yo he visto en mi vida demasiadas oportunidades, pero siempre la tristeza es que no hay nada, pero yo confío, pues por lo que ya no hay tanta gente, porque no vemos tantos con más de 70 años, yo ya voy ahora, me faltan 2 mesecitos para los 75 años, y gracias a Dios estaba un poquito mal de salud estos días pasados, pero con esta convocatoria ya camino más, me siento como mejor y ya el dolor ya como que es menos, porque tengo esa ilusión y esperanza que pronto salga favorecido yo también en esto. Entonces, esto sería la gran cosa y sería la de toda mi vida, porque yo nunca, como les repito, nunca me han dado una cosa. En días pasados, el año antepasado hubo también una plata aquí para varios artesanos y le repartieron a todos, menos a mí, que porque recibía la de la tercera edad, que yo estaba pensionado. Yo dije que eso es una grosería porque eso no es pensión. Son 80.000 pesos que están dando ahora por la tercera edad. Es plata, 1 peso es plata, de 1 centavo es plata, pero no es una pensión como me dijeron, y a mí me negaron que porque yo no, que siendo que yo he conocido aquí en Timaná, reconocido por muchas personas, por la mayoría, como artesano que soy, porque toda la vida casi la he pasado aquí en Timaná, y aquí estoy. Y como digo, Samper, aquí estoy y aquí me quedo. Bueno. Mal sentado, si ve que yo me siento mal y se me encargan mal las piernas. Ve, papi, 40 minutos grabamos. ¿Y eso es cuánto se puede dejar? Toca el máximo. ¿Hoy en 10? ¿O en 5? 5 minutos. No dejan más.